Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este segundo panel de hoy, Desafíos para la adopción de la electromovilidad en el Ecuador. Un espacio para reflexionar, debatir y proyectar el futuro de la movilidad eléctrica en el país. Actualmente, no solo en el país, sino también en la región, la electromovilidad se ha posicionado como una herramienta clave para alcanzar objetivos de sostenibilidad, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y modernizar los sistemas de transporte. Sin embargo, la transición hasta este modelo no es fácil, no se supone que sea sencilla, no se supone que sea automática, requiere de políticas claras, infraestructura adecuada, incentivos coherentes y sobre todo voluntad colectiva de diferentes sectores de la sociedad. Hoy nos acompañan tres voces claves en este sector y muchísimas gracias por estar acá. Vamos a iniciar con una pregunta general, voy a irles introduciendo y podríamos tener tal vez unos 5 minutos para hablar justamente sobre cuáles creen que son los principales obstáculos o el principal obstáculo actual para que la movilidad eléctrica se consolide en el país. Vamos a iniciar con don Gustavo Barrera. Él es magíster en Administración de Empresas, es un profesional ecuatoriano con más de 25 años de experiencia en el sector público y una década en el ámbito del transporte terrestre. Ha estado comprometido con la gestión, planificación e implementación de proyectos enfocados en mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del transporte, tanto a nivel municipal como nacional. Actualmente se desempeña como Director Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, liderando el desarrollo de estrategias nacionales para modernizar y optimizar los sistemas de transporte terrestre con el objetivo de hacerlos más sostenibles, eficientes y seguros. Muy buenos días, don Gustavo. Adelante. Bueno, muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecer por estar acá, a la Cámara, por hacer esta cordial invitación, a ti, Angélica, y a grandes amigos que no solamente ahora nos encontramos en este espacio, sino en otros espacios, donde debatimos y más que todo, ahondamos ideas. Tú comienzas con una pregunta muy esencial y la respuesta es evidente cuando tenemos no más de 4.000 vehículos eléctricos y con eso me lo vas a ratificar en el país, pero existe una gran expectativa para este proceso, donde de una u otra manera el Estado ha asumido un rol protagónico para que se aterricen políticas y condiciones para que cumplamos muchos parámetros que el clima nos está alertando y nos está evidenciando cada vez más. Hemos sido testigos de lo que ha pasado en estos últimos meses en el Ecuador, donde el clima ha hecho su grito y decir, cuídenme, aquí estoy, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Y esa es la responsabilidad que tenemos, no solamente como servidores públicos, sino también como responsables, no para nosotros, sino para nuestros hijos, de poder brindar mejores condiciones para que no solamente de la parte pública, sino también de la parte privada, de los colectivos, de la sociedad civil, de los entes articulados, puedan darnos una visión y un trabajo en equipo. Yo creo que esa es la parte fundamental. Ya no podemos perder el tiempo en decir desde la función pública, este es el aterrizaje que queremos darle sin tomar en consideración o sin llamar a los otros actores. Ya tenemos que dejar a un lado ese tipo de posición y eso es lo que hemos estado haciendo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que nos permite justamente trabajar en ese sentido. Álvaro decía algo muy chistoso y la verdad es así. El tiempo de vida de un director ejecutivo, ese es el promedio, pero eso ya tiene que ir a su lado. Y ahora tenemos que trabajar en empezar en una planificación, en una hoja de ruta que podamos establecer para que todos los que estamos acá y que nos conocemos desde hace mucho tiempo, sino que nos vamos a seguir conociendo en este tipo de espacios, poder poner hitos, fechas y condiciones que podamos ejecutar para que quienes hacen y van a hacer uso de este tipo de modalidad de transporte, no solamente el privado, sino también el público, que está con mucha expectativa, lo pueda lograr. Muchas gracias, don Gustavo.
Ahora vamos a continuar con don Juan José Abad con la misma pregunta. Don Juan José es director de Asuntos Económicos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador desde el 2020, donde ha realizado varios estudios sobre la estructura tributaria de los vehículos en Ecuador y América Latina. Ha liderado los proyectos de transición a movilidad sostenible y ha participado en los comités técnicos del INEM de características técnicas de los combustibles y regulaciones de los vehículos eléctricos en el país. Ha sido profesor auxiliar de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París, analista del Consejo a Gobiernos en la SAR y analista en investigación macroeconómica en Natixis Economic Research. Actualmente cursa su doctorado en Economía en la Universidad de Sorbonne Nouvelle de París. Es máster en Desarrollo y Economía Internacional por la Universidad Pierre Mendès de Grenoble y economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias, don Juan José. Adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradezco sobre todo también a la Cámara por este espacio. Les agradezco a todos por estar aquí. Yo quería brindarles, desde el punto de vista de las empresas automotrices, una visión general de cómo está la electromovilidad actualmente en el mundo y en el Ecuador, y mirar justamente dos tendencias algo contrapuestas desde el punto de vista de un país emergente. Al día de hoy justamente participamos en un seminario donde veíamos que al año 2025 vamos a tener alrededor de 20 millones de vehículos eléctricos comercializados en el mundo, con lo cual nos llevaría a un stock al final de este año de aproximadamente 60 millones de vehículos eléctricos en circulación. Algo considerable y que va en línea con los objetivos planteados para la reducción a emisiones cero. Sin embargo, pues vemos una tendencia de crecimiento decreciente importante en los mercados desarrollados. Y eso es una señal de alarma que nos lleva a analizar justamente cómo va el comportamiento del mercado. En función de eso, pues vemos que la tendencia es contrapuesta en algunos mercados emergentes, como el caso ecuatoriano. A pesar que el crecimiento en el mercado ecuatoriano al día de hoy alcanza el 125% en este tipo de vehículos, pues observamos que el nivel de penetración apenas es del 2,5%, y eso ha sido ya un récord histórico con respecto a lo que observábamos en años anteriores, lo cual significa apenas 1.500 vehículos comercializados en el año 2024, y esperamos que este año se duplique para alcanzar 3.000 vehículos eléctricos comercializados en Ecuador este año. Sin embargo, bueno, como planteábamos en la pregunta, hay importantes obstáculos con respecto a la comercialización de este tipo de vehículos, y esto va fundamentalmente en dos ejes. Por uno, pues, y lo que hemos observado y ha estado presente ya durante estos últimos 5 años, en la parte del eje normativo. Como mencionaba Gustavo, la articulación entre los actores es fundamental para trabajar en este punto, pues tanto el sector público como el sector privado debemos aunar objetivos para poder entender justamente hacia dónde va la proyección de este tipo de vehículos, que ayudan a reducir considerablemente, sobre todo en ejes urbanos, la contaminación ambiental. Y en este sentido es necesario justamente trabajar en dos políticas que hemos venido desde el sector automotriz promoviendo en los últimos años. Uno es los sistemas de carga para vehículos eléctricos que todavía no se encuentran adecuadamente regulados en el país, el manejo del ciclo de vida de la batería en Ecuador, que es uno de los aspectos muy importantes desde el punto de vista de las empresas de manufactura de vehículos y de baterías, y también un marco común de medición para la gestión de la autonomía en este tipo de vehículos. Así también, y no dejando de lado, pues uno de los factores claves de crecimiento que han explicado el repunte de este tipo de vehículos es los incentivos fiscales, que deben ser sostenibles y duraderos en el tiempo. Es decir, hoy en día, si bien esos han sido uno de los factores claves para el crecimiento, han sido muy volátiles este tipo de políticas en Ecuador y no han permitido proyectarse en el tiempo, tanto para las empresas que generan inversión en este tipo de vehículos, como para también las inversiones en todo el ecosistema relacionado. Por último, también dentro de los principales obstáculos que hemos encontrado hoy en día es todavía el desconocimiento del consumidor en torno a muchos de los ejes que viven en este ecosistema, y la falta de inversión pública, sobre todo en la infraestructura de los sistemas de carga.
al contrario de algunos países en la región que han podido avanzar a velocidades similares al Ecuador en los últimos años, y la apuesta por la infraestructura de carga desde el sistema público pues ha sido mucho más robusta, y es quizás uno de los desafíos más importantes que quisiera abordar más adelante. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos esta primera ronda de preguntas introductorias con don Mateo Dávila. Él es abogado, máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas. Es un profesional ecuatoriano con más de 10 años de experiencia en asesoría jurídica y política, tanto en el sector público como privado, para el desarrollo de proyectos de cuidado del ambiente, con enfoque principalmente en la promoción de la movilidad sostenible de manera general. Mateo ha ocupado diversos cargos como director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Movilidad Sostenible, asesor jurídico de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito, ha sido funcionario directivo de la Dirección de Modos de Transporte Sostenible del mismo ente estatal, entre otros, y recientemente es consultor y desarrollador de negocios para Balance Latam. Su eje principal a nivel profesional ha sido el desarrollo de proyectos para optimizar la eficiencia energética en términos generales, para proteger el medio ambiente en su concepto amplio. Bienvenido, Mateo. Bueno, buen día con todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, en nuestra experiencia, el año pasado realizamos por parte de Balance Latam una consultoría para el BID, en el cual vimos todo el potencial que hay a nivel de electromovilidad para Ecuador en las distintas ciudades, ¿no? Dentro de eso, nosotros enfocamos realmente que el eje principal a trabajar es todo lo que es el transporte público y transporte de última milla. Yo creo que ahí está el eje principal. Hay que arrancar desde lo más importante, que creo que es donde más podemos contrarrestar el tema de gases de efecto invernadero. Y en cuanto a obstáculos, que era la pregunta precisa, es la participación de los sectores, ¿no? Siempre se escala desde el compromiso internacional, el tratado internacional, hacia el gobierno, luego pasamos a los municipios y tenemos ahí una contraposición desde los gremios en la factibilidad de generar y cumplir esos compromisos, ¿no? Entonces, si no nos unificamos y tenemos objetivos claros y cumplibles, no podemos alcanzar las metas, y es lo que pasa a nivel regional en toda Latinoamérica, ya que hemos realizado consultorías en varios países de Latinoamérica y siempre pasa esto. Se caen en la piedra de no tener una unificación de criterio de cuáles son los objetivos y si son alcanzables o no en los tiempos que se generan los compromisos. Gracias. Muchas gracias a los tres por iniciar con esta pregunta de apertura. Voy a pasar a don Gustavo, que justamente nos mencionó en esta primera introducción la importancia de trabajar en equipo los diferentes sectores. Don Gustavo, algo muy puntual, ¿cómo considera usted que debe ser la articulación entre gobiernos locales y el gobierno central para generar una hoja de ruta coherente en temas de electromovilidad? Bueno, primero el aterrizaje de la política de movilidad urbana sostenible, que a través de la normativa legal en el 2023 se ejecutó, y dentro de esto se encuentran los pilares de este tipo de enfoques. Primero, la articulación con los actores principales, que son los territorios, a través de los OGAT, sean estos municipales o prefecturas, y asimismo el transportista privado, es hacerle entender la importancia, el modelo de gestión, el negocio de la rentabilidad y la operación que puede generar este tipo de cambios. En los actuales momentos, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos realizando un proyecto de modernización y chatarrización de aproximadamente para 800 tipos de vehículos, con una inversión de más de 30 millones de dólares, y esto va a ser un hito muy importante, porque va a ser el arranque para que esos transportistas puedan hacer el cambio en las diferentes modalidades de transporte y que se suman a los vehículos eléctricos. Adicional a esto, con el BID venimos articulando un proyecto que más adelante Andrés Argüello, consultor del BID, vendrá a hacer una exposición, porque se ha levantado la primera red o la primera fase de redes de electrolineras. Como tú bien lo decías, tenemos la falta del actor público que está haciendo en ese factor, y lo estamos haciendo. Esta consultoría nos va a dar muchos hitos y referentes, no solamente la articulación desde el Estado, sino con todas las líneas transversales del Estado: Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, CNEC, CENEL,
donde nos permitan tener la idea clara de este proyecto. Porque los GATS van a decir, perfecto, yo voy a iniciar esta renovación de mi flota, del transporte público, cómo instalo la electrolinera, cómo funciona, tengo los espacios y las condiciones para hacerlo. Y eso nos va a permitir tener una idea clara al respecto. Bien le decía Juan, contamos con electrolineras en sectores privados como centros comerciales que lo hemos visto. Tenemos tarifas establecidas para esos consumos, carga lenta, carga rápida, es decir, hay que comenzar a hacer un estándar y eso es clave porque la cooperación alemana con la GIZ estamos haciendo dos trabajos importantes. El primero que es un manual de buenas prácticas de uso del vehículo. Muchos de los casos cuando la comercializadora vende el vehículo, te dice, sabes que tienes que cumplir estos factores, tienes que cargarlo, vayas a hacer en él, saca el medidor, déjelo cargando de tal hora a tal hora porque es la tarifa diferenciada, pero ¿qué pasa en el momento de un siniestro? Lo conversábamos hace un momento con un grupo. ¿Qué pasa o cómo actúan los entes de rescate? ¿Qué está pasando en ese momento? Toda esa articulación es la que estamos aterrizando porque a través de estos documentos no solamente van a basarse a estos sistemas de reacción inmediata, sino que también este manual nos va a ayudar para que se incorporen las preguntas para la renovación o obtención de la licencia por primera vez o su renovación y asimismo involucrar a las escuelas de conducción que también sea parte de este involucramiento. Tal vez muchos de los casos ha pasado y te ha pasado a ti, Juan, que cuando vas a comprar un vehículo dice, bueno, me gusta, tengo la iniciativa, pero más allá del beneficio del combustible, de los repuestos y demás componentes que en el tiempo lo va a recuperar, ¿cómo puedo yo saber de que esto va a ayudar a cambiar mi vida? ¿Cómo va a mejorar en tiempo de viaje? ¿Cómo va a mejorar en la seguridad? Entonces, estos hitos estamos realizando desde lo público, articulado con la cooperación internacional y son parte importante los actores privados. Como les dije en mi primera intervención, si los actores privados no se encuentran involucrados en este proceso, no tendrán ningún tipo de resultado. Y también, como decía Mateo al inicio, tenemos tantos proyectos, tenemos tantas iniciativas, tenemos tantas posibles soluciones que podemos darla, pero cuán difícil es aterrizar. Ese es el reto para nosotros de poderla aterrizar y que sean tangibles para todos. Muchísimas gracias. Don Juan José, usted también hablaba ahora sobre uno de los principales retos del sector o para impulsar la electromovilidad actualmente es el desconocimiento de las personas consumidoras sobre justamente este sector. Sin embargo, desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la percepción de las personas consumidoras ecuatorianas frente a los vehículos eléctricos y qué otras estrategias hacen falta para estimular una demanda más sólida y sostenida en el mercado local? Bueno, sí, como mencionaba anteriormente, pues si bien existe todavía un desconocimiento muy grande de parte de los consumidores ecuatorianos sobre el uso y funcionamiento del vehículo eléctrico, en los últimos años sí ha habido un creciente interés, sobre todo en los segmentos jóvenes, en zonas urbanas. Eso lo demuestra justamente la demanda, como la vemos hoy en día, más del 70% concentrada en Quito y un 25% restante en la ciudad de Guayaquil. Eso demuestra claramente el giro de la movilidad urbana en torno a este tipo, al ecosistema de electromovilidad hoy en día, pero que todavía tiene un desconocimiento importante sobre cuestiones del mantenimiento, de la autonomía de los vehículos, cómo funcionan en sí, y también una preocupación muy grande que ya le evocaba anteriormente, que gira en torno a la infraestructura de carga. Si bien hoy en día en las ciudades tenemos alrededor de 265 puntos de carga desplegados en el país, están sumamente concentrados en las grandes ciudades y con el enfoque de movilidad urbana. Hay todavía un desafío muy importante en torno a la movilidad interurbana para grandes desplazamientos, a pesar del crecimiento de la autonomía de este tipo de vehículos, que hoy en día nos garantiza en promedio más de 420 kilómetros. A pesar de eso, también hay otra limitante importante y gira en torno a la percepción del alto costo inicial del vehículo. Hoy en día, pues, a pesar de los beneficios fiscales que mencionaba anteriormente, pues tenemos unos altos costos de la fabricación del vehículo per se, lo que lo hace
menos competitivo que sus equivalentes de combustión, y en el caso ecuatoriano, pues lo ha acercado a valores comparables. A pesar de eso, pues el desconocimiento del costo total de operación del vehículo, con menores costos de mantenimiento, menores costos de operación en sí, pues todavía no ha calado completamente en el público. Y pues este desconocimiento hace que la percepción de cambio en la política medioambiental y el interés en el vehículo pues todavía no lleve a niveles de profundización de este mercado como se ha visto en mercados equiparables de la región, como el caso uruguayo, el caso chileno, entre otros. Algunas de las estrategias que nosotros hemos estado contemplando justamente para poder potencializar esto, pues viene primero de un acompañamiento técnico para mejorar las capacidades, tanto desde el punto de vista de las comercializadoras, como también de las empresas que manejan los vehículos a partir de generar el mantenimiento y el acompañamiento técnico para los consumidores. Pues ese también ha sido una falencia importante, a pesar de que en el mercado ecuatoriano llevamos 8 años desde el inicio de la electromovilidad, es decir, todavía la construcción de capacidades técnicas tiene una limitante importante, pero se han dado importantes pasos en ese sentido, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Así también, pues, otra de las, como decía, de las limitantes importantes viene desde el punto de vista de la accesibilidad del vehículo en su primera etapa, por lo cual es muy necesario justamente trabajar en planes de financiamiento que ayuden a disminuir esta barrera de entrada inicial al vehículo. Y ahí, en este caso, ya pues directamente desde las casas comercializadoras, ha habido importantes proyectos justamente para créditos verdes y potencializar este mecanismo de entrada a la electromovilidad. Finalmente, otros de las políticas importantes vienen en torno al impulso a las flotas públicas y las flotas institucionales para vehículos comerciales. En esto hemos venido trabajando justamente, hemos trabajado en 3 o 4 paneles anteriores ya durante este año inclusive, con respecto a proyectos de movilidad de última milla, como mencionaba Mateo anteriormente, entre otros proyectos que han ayudado a que instituciones que trabajan mucho en el perímetro urbano pues vayan cambiando de flotas, sobre todo en las grandes ciudades. Y finalmente, pues el componente técnico también viene ligado, estas limitaciones que mencionaba anteriormente, pues vienen ligadas a la falta de interacción entre las empresas comercializadoras, que al estar un poco distantes en la generación de la investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías, la aterricen en el mercado ecuatoriano. Y en esto también es necesario justamente promover un mayor interés de parte de las universidades para generar esta simbiosis muy necesaria en el mercado. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Mateo, como experto en movilidad sostenible y en eficiencia energética, ¿qué rol considera usted que puede o debe jugar la electromovilidad en la reducción de emisiones del sector transporte, considerando varias particularidades del país como la geografía y la flota vehicular? Sí, gracias. Según el último NDC, el sector energético, lo que es transportes, quien más genera gases de efecto invernadero. Entonces, realmente la electromovilidad en ese enfoque, que es el transporte público y última milla, juega un rol demasiado fundamental. Por eso yo decía previamente, hay que arrancar por lo más importante para poder contribuir en esta disminución de gases de efecto invernadero. Más allá de eso, fuera de lo que nuestra sección es de electromovilidad, ¿no? Todo este componente de movilidad sostenible es fundamental, no lo he mencionado previamente, pero me parece que es fundamental trabajar en el tema de educación, ¿no? Nosotros tenemos estas conferencias, estos paneles con expertos, pero se le habla a un niño de 5 o 7 años sobre movilidad eléctrica o movilidad sostenible, no, en absoluto. Nosotros arrancamos ahora en Panamá un proyecto muy lindo en el cual generamos educación en escuelas, en 2 escuelas en un año sobre movilidad sostenible en términos generales, energías renovables, seguridad vial con los chicos, y tienen un enorme interés. Entonces, si un chico desde los 4 o 5 años ya empieza a entender que no estamos hablando de los supersónicos, estamos hablando de un auto eléctrico, cómo funciona un auto eléctrico, en qué beneficia al planeta un auto eléctrico, cómo funciona un sistema de carga, ya se empieza a plantear a nivel conceptual una realidad desde una generación
muy pequeña. Entonces no estamos esperando a realmente llegar a este nivel de conferencias para tratar estos temas, sino que los chicos ya tienen la educación. Y esto es muy necesario en una alineación del Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, para poder generar un cambio a nivel cultural y educacional. Si yo haría la pregunta ahora, no los quiero mandar al frente, me mando a mí, ¿cuántos de acá vinimos en auto? Yo vine en auto. ¿Por qué yo vine en auto y no vine en un transporte público? Arranquemos por esa pregunta. Tenemos un transporte seguro, eficiente, limpio, donde ustedes pondrían a su hijo con tranquilidad para que vaya solo y se traslade a otro lado. No. Entonces sí, la electromovilidad es una herramienta fundamental en este tema, pero a nivel integral tenemos que solucionar las bases, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, tratar de trabajar más a nivel integral y la electromovilidad, tratar de tener un componente muy fuerte con una unificación de criterios y objetivos de tanto entes no gubernamentales, gremios y el gobierno estatal. Muchísimas gracias. Ahora, para cerrar este panel, nuevamente tengo una pregunta para los tres. Si tuvieran que proponer, y bueno, ya hemos hablado de algunas acciones a mediano y largo plazo que se podrían impulsar para fortalecer estrategias de electromovilidad, pero si tuvieran que proponer una acción concreta e inmediata para acelerar la adopción de la electromovilidad en el Ecuador, ¿cuál sería y por qué? Don Gustavo. Mira, estamos por firmar un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte para que se fortalezca este nuevo nacer de la educación vial en los centros educativos, a todo nivel. Pero ya no como se lo hacía antes, ¿no? Que también era una buena práctica, pero ahora estamos con temas muy innovadores. Por eso lo que nombraba Mateo es clave y nosotros lo estamos interesando, ir a las escuelas, a los niños, a los adolescentes, para poderles explicar el motivo de estas políticas, por qué las estamos realizando y cuáles son los objetivos que vamos a plantear. Esto es clave y fundamental porque nos permite tener una idea o un feedback de ellos hacia dónde tenemos que ir o la lectura que tenemos que darle para que tenga un resultado positivo. Es fácil ir a un centro educativo, mostrar una lámina, hacer una actividad, pero ¿cuánto llega a la realidad? ¿Cuánto hay que mostrarle en sí? Como le decían los panelistas anteriores, y retumbaban el tema de cuántos muertos se generan, cuántas personas pierden la vida, cuántas personas vemos más de 4 en una moto, niños intermedios en cada una de ellas no usando cascos homologados, sino usando cascos de bicicleta. Entonces, hacia allá teníamos que aterrizar. Ese es nuestro reto, aterrizarlo a la sociedad, donde de una u otra manera ya no el futuro, sino es el presente, de lo que de una u otra forma podamos estructurar y que esto sea tangible. Que no solamente una construcción desde el Estado hacia los gobiernos autónomos y hacia los otros niveles, sino un Estado general. Como decía el compañero de la pregunta, cuando se cruza en la calle esperando que un carro pare, ya saben lo que le sucede. Entonces existe una inculturidad. Vas a una ciudad, ves una cultura diferente, vas a otra ciudad, ves otra cultura diferente, y no debería pasar en un país cuando somos tan pocos habitantes, cuando estamos en tercer puesto a nivel de siniestros de tránsito, y cuánto nos cuesta, más del 3% del PIB nos cuesta cada fallecido. Eso también es un reto para nosotros, porque si no ponemos un pare y no comenzamos a trabajar por la disminución, ese número va a crecer y vamos a estar dedicados a un capítulo, en vez de invertir en servicios públicos, en vez de invertir en otras cosas importantes que requiere el Estado, vamos a destinarlo solamente a tratar de salvar vidas. Muchas gracias. Don Juan José. Yo creo que aprovechando justamente la estabilidad institucional que nos brindará la reelección del gobierno actual para los próximos 4 años, de ser un marco importante para promover una de las primeras acciones que nos permita dar justamente un avance en el eje normativo. Creemos que la primera parte que se debe trabajar, al menos en el corto plazo, es justamente el establecimiento de estas políticas que permitan generar estabilidad a los inversionistas aquí en el país en torno a cuáles serán las políticas de desarrollo para la electromovilidad en el Ecuador. Y como ya mencionaba, pues hay ciertas características fundamentales que se deben definir aquí,
para los sistemas de carga, y eso generará la inversión correspondiente en infraestructura de carga de vehículos. Pues como les mencionaba, hoy en día ya el Ecuador se ha vuelto un mercado interesante y llamativo para muchos de los OEMs a nivel global, sobre todo fabricantes chinos que han logrado ampliar la oferta aquí en el Ecuador de forma muy accesible. Así también, pues, justamente el establecimiento de la política en torno a la vida útil de las baterías para vehículos eléctricos es fundamental para el acceso. Varias marcas se han visto limitadas en los últimos 3 años al ingreso de su portafolio al mercado ecuatoriano por esa necesidad puntual. Y finalmente, pues, lo otro viene en torno también a las características técnicas del vehículo eléctrico, sus definiciones de autonomía, definiciones de las características per se de utilización en el mercado local, tipos de conectores, entre otros, pues que nos brindará justamente ese marco general sobre el cual se puede desarrollar la electromovilidad en el país, que ha sido un entorno muy cambiante en los últimos años, entendible porque se han dado apenas los primeros pasos, pero esto será justamente, yo creo que el puntapié inicial para arrancar con la electromovilidad de manera clara en el país. Gracias. Adelante. Gracias. Sí, por mi parte, considero que hay que trabajar en una estrategia alineada en el tema jurídico, tener mucha seguridad jurídica, a la par de lo que comentaba mi compañero, un marco financiero bastante estable y a nivel política pública generar una alineación de todos estos entes, ¿no? De esta manera se puede trabajar de manera integral, generar proyectos cumplibles. Por otro lado, quizás no generar proyectos tan a largo plazo, sino más a corto plazo, que sean tangibles, que se vea el éxito y de ahí ir haciendo un crecimiento de todo esto, ¿no? Por otro lado, trabajar mucho en la prevención. O sea, tenemos a nivel regional casos de éxito, casos de fracaso, aprendamos de esos casos de éxito y de esos casos de fracaso. Yo recuerdo hace unos años, me parece que hace 3 años, tuvimos un accidente en la Ecovía por un muchacho que estaba en un scooter eléctrico, me parece. Esto causó bastante revuelo a nivel público y a partir de eso se dio un aceleramiento y tenemos que generar la ordenanza que regule la micromovilidad eléctrica. No esperemos a los accidentes, generemos mucha cultura de prevención a nivel político, jurídico y financiero para poder tener proyectos claros, estables y con éxito. Muchísimas gracias a los 3 panelistas, don Gustavo, don José y don Mateo. Creo que tenemos espacio para preguntas, para 2 preguntas. Hola, muy buen día con todos. Gracias por sus explicaciones, sus presentaciones súper valiosas. Esta es una pregunta quizás para Mateo o en general para el que desea responder, pero ¿qué hacer respecto a la normativa para regular micromovilidad eléctrica, específicamente motocicletas eléctricas, triciclos eléctricos, que son muy útiles para la última milla, pero que algunos de esos vehículos se importan como juguetes actualmente? Entonces, ¿qué sugerencias y cómo se podría hacer esa articulación desde el gobierno central, quizás pregunta para Gustavo, hacia los GATS? Gracias. Gracias. Sí, como tú mencionas, se maneja mucho como si fuese un juguete, pero al final estamos hablando de un medio de transporte. Un medio de transporte que está en la vía, que está trasladando de un lugar A a un lugar B y que genera en responsabilidad objetiva un peligro y un riesgo para la persona y para el tercero. Entonces, siendo así, hablando de responsabilidad objetiva, tiene que estar regulado a la par que cualquier medio de transporte. Eso obviamente va a generar una limitante, pero al final lo más importante es la seguridad vial. Entonces es importante verlo como un medio de transporte y no como un juguete, y que hay una ordenanza muy clara que lo regule, por dónde deben circular, a qué kilometraje deben circular. En España, si alguien maneja un scooter eléctrico bajo un cierto grado de alcohol, recibe una multa de 300 euros. Es decir, es un medio de transporte más, tiene que ser regulado como un medio de transporte más. Sí, dentro de lo público ya se elaboró el primer borrador para una normativa general, porque más allá
de lo que los municipios estén regulados. En el año 2019 en Puerto Rico tuve que regular porque ya visionaba de que estos aparatitos podían circular hasta la red estatal. Entonces hay que aterrizar esa normativa, más allá de lo que vemos y el tiempo que tengo viviendo en Quito, como en el Amazonas ya no solamente es la bicicleta, sino las motitos eléctricas que ya acortan el espacio para la utilización real. Entonces tenemos un primer borrador proyecto en la cual queremos aterrizarlo a nivel ya nacional y que de aquí los municipios de una u otra forma se puedan desprender y puedan estructurar este documento para su regulación, ya no solamente a nivel de control operativo del tránsito de los que son categoría A, sino también de los otros entes de control. Me permito también comentar, ratificando lo que dice Gustavo, pues en la norma, hubo hace 2 años la regulación de la norma INE 26 y 26 de clasificación vehicular, en donde se tomó justamente como parámetros varias normas internacionales que ya regulan los aspectos de micromovilidad, sobre todo urbana, con límites de velocidad claros para diferenciar justamente el tipo de uso del vehículo que será adaptado a las condiciones de tránsito de las ciudades. Sobre todo entendiendo que hay ciertos vehículos que superan el límite de 40 kilómetros por hora, que sería el límite con el cual debería ya considerarse el vehículo como un vehículo que debe utilizar la vía pública y justamente limitar su acceso a cierto tipo de vías de la ciudad. Entonces hay un avance sustancial, como decía Gustavo, en ese sentido. Hay que implementarlo ya con los reglamentos correspondientes y también a nivel local. De normativa del evento, sino también estamos trabajando con el COME por la codificación que se encuentran este tipo de vehículos que se los considera en muchos casos como un juguete. Creo que hay otra pregunta. Sí. Buenos días con todos, gracias a los panelistas por su exposición en este día. Katy González, Banco Pichincha. El día de ayer y el día de hoy se ha hablado mucho acerca de la electromovilidad, el tema de las electrolineras, pero personalmente me queda una gran inquietud que no se ha topado el tema de la crisis energética. Entonces me gustaría saber, casa adentro, cómo se ha abordado este tema, este desafío de la demanda de energía para poder cubrir estas nuevas propuestas para la electromovilidad. Muchas gracias. Bueno, excelente pregunta. Cuando pasamos por una crisis grave a nivel del país, el Estado, a través de los ministerios correspondientes, está haciendo una implementación de generadores. Ustedes han visto cómo se ha vuelto a tomar el mantenimiento y la operación de muchos centros hidroeléctricos y espero que se quede a la exposición de Andrés, donde él ya hizo un análisis y un mapeo más profundo, porque al momento de que tengamos todos los que estamos aquí en una urbanización, conectamos el vehículo eléctrico, va a haber un tema, una reacción. Entonces, sí se está trabajando sobre eso. También la información del crecimiento del parque automotor eléctrico va a estar medido y está considerado dentro del proyecto de electrolineras que permite de una u otra forma identificar cuáles son los segmentos, lugares. Yo le decía, Juan, el 70% está en Quito, el 30% está en Guayaquil, algo en Cuenca, taxis en Loja, y con el proyecto que tendremos de chatarrización van a haber 800 nuevos vehículos de transporte público a nivel eléctrico. Es decir, estamos trabajando sobre los escenarios que se nos vienen, que nos pueden dar muchas expectativas y también muchas esperanzas para hacer este proceso de cambio de vehículo a combustión fósil y pasar a vehículo eléctrico. En el inicio justamente de estos problemas de la crisis energética que vivimos desde el año 2023, ya a finales del año 2023, pues ya hemos tenido acercamientos importantes tanto con el Ministerio de Transporte como con el Ministerio de Energía para medir justamente las proyecciones que tenemos de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y cómo estos podrían afectar a la red a nivel nacional, viendo justamente que actualmente disponemos de aproximadamente 4.000 vehículos eléctricos en circulación en el mercado ecuatoriano, pues la afectación sobre la demanda energética actual es inferior al 0,01% al día de hoy, lo cual no es para nada significativa.
Sin embargo, pues el incremento que se plantea a 10 años alcanzaría a un valor similar al 1% de la demanda energética nacional, lo cual todavía es muy manejable desde el punto de vista del Ministerio de Energía y las distribuidoras eléctricas a nivel nacional. Sin embargo, creo que uno de los puntos más importantes ahí es entender cómo esto podría afectar a la distribución y estabilidad de las redes. Pues eso es importante entenderlo en función de la capacidad de carga que queramos desplegar en los diferentes puntos de interconexión que buscamos. Ese ya es quizás un detalle más allá, un poquito más técnico, pero es muy importante irlo trabajando de la mano con las autoridades para entender justamente las capacidades de distribución que podrían tener las diferentes empresas comercializadoras de energía en el país, pero no le vemos un impacto todavía en el corto ni en el mediano plazo a nivel de suministro eléctrico en cuanto a vehículos eléctricos. Sí, como mencionan, no es un impacto significativo, pero más allá de esto, me parece que es importante hablar de la transición energética en todos los sentidos, ¿no? Entonces, más allá de que la electromovilidad es un componente importante, no se trata de cambiar el auto a combustión por el auto eléctrico, se trata de tener una visión integral y tratar de generar eficiencia energética, ir haciendo los cambios paulatinos como se pueda con el gobierno a otro tipo de energías renovables y tratar de ser sostenibles a largo plazo. Bueno, muy buenas tardes. Marco Acuña, de la empresa Codetelco. Estamos dedicados a la infraestructura de movilidad eléctrica desde hace 8 años. Y en realidad los desafíos que se plantean en este segmento son importantes. Ya ahorita un poco han señalado algunos temas. Pero dentro de esto está la parte, bueno, una es la parte técnica que sí surgió justamente, como dice Juan José, ciertos temores por la crisis energética que vivimos. Se entendería que a largo plazo, si es que toda la movilidad pública lograría incorporarse al parque automotor, cambiando la matriz energética de ese parque, más todos los otros sistemas complementarios, se podría llegar en plazo de 8 años a 1000 megavatios de necesidad energética adicional. Es una parte, digamos, técnica y que implicaría justamente para implementar las flotas de los vehículos públicos, de acuerdo a los estudios que se hacen, se necesitan alrededor de 300, 500 kilovatios por cada flota. Pero ahí se va topando también con otro tema que es la parte del manejo, digamos, el cómo se va a realizar el modelo de gestión, tanto para los diferentes tipos de implementación de electrolineras, tanto públicos como privados, de tal manera que puedan ser incorporados realmente como una gran red, como lo está planteando en esta consultoría que se está haciendo, una red amplia de electrolineras y cargadores. También como un puntito adicional a señalarlo, también desde ya ir estableciendo normativas sobre los tipos de cargadores y los tipos de conexión en los cargadores. Sería interesante que también, a medida que se avanza, se vaya resolviendo con anticipación esos temas, y en otros lugares han tenido que resolverse. Muchas gracias. Bueno, de transparente. Ya tuvimos la primera mesa técnica con ANT, el INE, justamente para trabajar sobre la homologación de los cargadores, ¿no? Eso es un tema importante para tener una base. De ahí será la siguiente mesa con los actores privados y los cooperantes que se sumen a esto, porque sí se requiere tener una identidad clara y específica sobre los tipos de cargadores de los vehículos que justamente se están importando. Sobre la otra pregunta, es sumamente importante porque no solamente ya existen, como lo hace usted a través de su empresa, sino también existen otras empresas carroceras que ya están trabajando sobre el transporte público eléctrico en el Ecuador. Ayer se lo tocaba, que sería importante hacer una alianza con otros entes privados para mejorar la tecnología y mejorar las condiciones que podamos establecer. Y dentro del estudio que se está ya en la parte final, y agradezco la presencia de Andrés, que ya está con nosotros, sí tenemos identificado cuáles serían los modelos de gestión que se deberían implementar, ¿no? El Estado tenemos que tener a la mano el privado, tal vez una alianza pública-privada, una articulación, porque los actuales modelos que usted ha visto y los
más de 200 cargadores que existen, en su mayoría, Juan, si no me equivoco, son todos privados. Entonces la idea es hacer ese reto de poder de una u otra forma articular esto y poderlo impulsar dependiendo del crecimiento del parque automotor que vayamos teniendo. Si desde lo privado tenemos la articulación y nos dice, mira, existe un nuevo nicho de mercado sobre vehículos eléctricos, tenemos que trabajar con el sector privado o desde la parte gubernamental para dar los servicios que puedan darse. Fácil fuera hermoso poder desde Quito viajar a otra provincia con un traslado de no más de 400, 300 kilómetros y tener esa opción de poder cargar y saber que puede retornar o puede hacer sus actividades en otra provincia. La idea es identificar esto, mapear esto y que esto tenga un resultado tangible ya en la operación para que las nuevas opciones y las condiciones que se dan tengan como alternativa decirle, sí, usted puede comprar un vehículo eléctrico y se encuentra en estas condiciones para poderlo tener y no tener inconvenientes en su momento de retorno o la recarga respectiva. Bueno, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas por compartir sus experiencias y visión sobre la electromovilidad. Esperamos que esta discusión pues traiga muchas más ideas y motivaciones para continuar impulsando estos nuevos sistemas de transporte en el país. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a todos los panelistas. Vamos ahora a proceder, un fuerte aplauso y unas fotos. Vamos ahora a proceder al coffee break. Estamos un poco atrasados, entonces les pido su amabilidad para que nos encontremos de vuelta aquí en 15 minutos a las 11:30 para no atrasarnos mucho con el programa. Luego de esto vamos a tener la intervención de Andrés Argüello, consultor del PIB. Muchas gracias.